Bueno, no lo voy a iniciar presentación. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, y disculpen porque esta vez las diapositivas no van a estar tan elaboradas como en otras ocasiones que me pongo a decorarlas, porque quizás no se tenía tiempo, ahorita ya no, pero lo importante son los problemas, ¿no? El problema 1 que ustedes tuvieron decía, ¿cuál es el dígito de las unidades del número que aparece en la siguiente figura? Y créanme que este problema se puede resolver, sí tiene solución y no tienes que, y de hecho es mucho más fácil de lo que se ve. Yo cuando lo vi dije, ay Dios mío, seguro está aplicando una propiedad que ni yo conozco, algo súper complicado. No sé, a veces uno solito se cierra cuando lee el problema y cuando ve este número. Pero la verdad es que el truco aquí es trabajar con las unidades. Si te está diciendo cuál es el dígito de las unidades del número de esta figura, quiere decir que quiere, por ejemplo, el número, a ver, díganme ustedes cuál, en esta cantidad, cuál es el número de las unidades. 6. El 6. Eso es lo primero que debes entender para resolver este problema. Que el número de las unidades se refiere al que está a la izquierda, a la derecha, perdón. A la derecha. Y bueno, eso es lo primero. Entonces, si yo solamente quiero saber el número de las unidades de una suma, si ustedes saben cómo se suma, voy a sumarlo, por ejemplo, con 6, 3, 1. Como yo quiero saber solamente el número de las unidades, nada más me interesan los números de las unidades, porque de ahí yo puedo sacar el número de las unidades. Entonces, yo solamente quiero saber del 14 a la 14ª potencia, yo solamente quiero saber cuál queda a las unidades. Del 15 a la 15ª potencia, yo solamente quiero saber cuál queda en la unidad. Y también lo mismo con el 16 a la 16ª. ¿Cuál número queda en la unidad? Porque sé que son los que van a quedar en la suma y sé que con esos voy a poder hacer pues la suma y ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo solamente quiero las unidades, recordemos lo que es una potencia. ¿Qué es una potencia? Es una multiplicación, ¿cierto? Un número x al cuadrado, que es la potencia más conocida por todos nosotros, se refiere a que x se está multiplicando por sí mismo, pues se vuelve a multiplicar por sí mismo, y entonces hay dos x multiplicándose, x por x. Si son x al cubo, sería x por x por x. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a ver qué pasa si yo multiplico 14 por 14. Digamos que ese ya es, yo lo estoy escribiendo así como en columna, porque así es como lo escribimos en nuestra libreta, ¿no? Cuando hacemos una multiplicación, al menos yo lo escribo así. Y entonces, supongo que nosotros, bueno, lógicamente sabemos multiplicar y sabemos que primero se inicia multiplicando el 4 por estos dos números de arriba y luego el 1. Entonces, el 4 por 4 me da 16, que es el número que va a quedar, digamos, aquí. Ya lo demás no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque si se da cuenta, cuando se hace una multiplicación, lo que se hace es aquí 4 por 4, 16, me sobra 1, 4 por 1, 4 y 50 y ahí está. Y después, aquí está la magia, digamos, cuando se hace lo mismo con el 14, 1 por 14, ya voy a iniciar con este, lo que hago es que dejo un espacio. Digamos que esas se están multiplicando aquí, se están multiplicando, estas dos se están multiplicando, para que les quede bien clarito. Se están multiplicando, ahí. Y a mí, digamos, solamente si me doy cuenta, esta cantidad queda sola. Y cuando yo hago la suma, porque así se hace una multiplicación, el 6 me va a quedar.
Me va a quedar ahí. Entonces no me importan las demás cantidades, solamente me importa cuánto da 4 por 4. 16 da un 6. Esa es la unidad cuando está la potencia 2. ¿Ok? Cuando está la potencia 2, o sea, 14 por 14, la unidad es 6. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo. Aquí tenemos un número, otros dígitos que no conocemos. Yo fácilmente podría hacer esta suma, pero quiero poner como X, porque quiero dar a entender que no me importa cuáles sean esos números. A la potencia 2, esta es la potencia. A ver. Entonces, en la tercera potencia, o sea, el cubo, vuelvo a multiplicar por 14. Y de nuevo, solamente me importa el número de las unidades. ¿Cuál va a ser aquí el número de las unidades? Multiplicación. Ok, antes que nada, sí me están escuchando, ¿verdad? Por si me falla mi internet o algo así. Sí. Ok, entonces supongo que no me estoy dando a entender muy bien. Cuando yo hago una multiplicación, esta es una multiplicación. Aquí imagínense que aquí está la X de multiplicación. Y aquí tengo esta línea, así se ve mejor. 4 por 4, 16. Un 6 y me sobran 1, 4 por 1, 4. Y ahí está el 5. 1 por 14, 14. Dejo este espacio porque así se hace. Y pues sería, me queda el 6, el 9 y el 1. Ay, el 1 y el 9. Así quedaría esa multiplicación. ¿Ok? Este sería mi resultado. Este sería mi resultado de ¿qué? Mi resultado de 14 al cuadrado. 14 al cuadrado es eso que está ahí. 14 al cuadrado. Pero a mí solamente me importa este número aquí, el 6, el de las unidades. Porque si se dan cuenta estamos trabajando con las unidades. Así que este número que está aquí, estos son los que eran la X que yo puse aquí porque dije que no me importaba. Para hacerlo más gráfico voy a poner que es esta cantidad. Y vuelvo a multiplicar. Vuelvo a hacer otra multiplicación. Hacer mis puntos. Entonces, cuando yo inicio a hacer esta multiplicación, ¿qué número va aquí en este espacio? 4. 4. Exactamente. Hay un 4. Entonces, el número de las unidades a la potencia 3, recuerden, esta ya es la segunda vez, a la potencia 3 es un 4. Y de nuevo, ya no voy a seguir haciendo las multiplicaciones enteras porque ya dije que solamente me importan las unidades, porque al final solamente quiero saber eso. Quiero buscar un patrón de cómo terminan los números. Entonces, si yo sé que el número de la potencia a la potencia 3 termina en 4, vamos a poner x, 4. Estas x no las conozco porque no estoy haciendo multiplicación. Cuando yo vuelvo a multiplicar por 14, por 14, si se dan cuenta, pues la unidad va a ser, en este caso, 6. 6. ¿Por qué? Porque pues 4 por 4, 16. Así las unidades me van a dar 6. A la potencia
4. Y ya veo que hay un patrón. ¿Por qué? Porque como yo siempre voy a multiplicar por 14, porque estamos hablando de que 14 está la 14ava. Entonces, este 6 va a seguir siendo multiplicado por un 4, me va a dar otra vez 24, o sea, 4, y otra vez cuando lo multiplique por 4 me va a dar 6. Se va a ir repitiendo el 4 y el 6, el 4 y el 6. Si se dan cuenta, el 4 siempre está en potencias impares, o sea, cuando es 3. Y el 6, que está aquí, siempre está en potencias pares, a la potencia 2 y a la potencia 4. Les digo, ustedes tienen que tener esa seguridad de decir las cosas. Ok, se va a repetir el 6 y el 4, el 6 y el 4. ¿Y cómo lo sé? Porque siempre voy a seguir multiplicando por 4, por 14. Entonces, las unidades se van a repetir y en las potencias pares, el número será 6. Esta cantidad, 14 a la 14ava, está a un exponente par, ¿ok? A un exponente par. Entonces, ¿cuál será el dígito? El número de las unidades. 6. Exactamente. Y ya que tenemos claro eso, que es el 6, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el 15. 15 por... Y hago, a ver, 15 por 15. Y aquí está mucho mejor, porque 5 por 5, que es lo primero que hacemos al multiplicar, esa multiplicación es normal totalmente como las que hacemos en la primaria. 5 por 5, 25. La unidad es 5. ¿Y qué pasa? Que yo siempre voy a seguir multiplicando por 5 porque es por 15. Entonces la unidad siempre va a ser 5. Y lo mismo pasa con el 16, a la 16ava. Porque el 16... esperen. 16 por 16 va a ser el número de las unidades va a ser 6, porque 6 por 6, 36. Entonces, ya tengo los números de este va a terminar en 6, este va a terminar en 5 y este va a terminar en 6. Entonces, ¿qué es lo que me pide? El dígito de las unidades. Entonces, ustedes imagínense que al sumar esas tres cantidades, no sabemos cuánto da, pero da 6 aquí al final. No sabemos cuánto da, pero da 5. Tampoco sabemos cuánto da, pero da 6. Entonces, ya con eso lo armamos porque sabemos que 6 más 6, 12 más 5, 17. Entonces, el número del resultado será 7. Bueno, acá habrán otros números, claro, porque será una suma larga. Pero al final, en el número de las unidades, quedará un 7. ¿Alguna pregunta con este problema? No, No. ninguna. Ok. Yo extraí el tanteo porque no sabía qué hacer. La salteaste. ¿Alguien la hizo? Se la respondí, pero a la corazonada ahí. Ah, ok. Igual. Sí, la mayoría. Es que es un problema que impacta, porque cuando lo ves, sientes que necesitas saber más, pero no, o sea, solamente lo único que usamos fue saber a multiplicar. Entonces, ahí es a lo que yo me refiero cuando digo que son problemas de creatividad. No son realmente que tú tengas que saber muchas cosas, simplemente tienes que aplicarlas muy bien, tienes que tener un buen razonamiento y eso se logra con práctica más que nada. Con este tipo de problemas, créanme que ustedes ya están mucho más preparados para la siguiente vez que pasen o para cualquier otra cosa, pues pueden pensar mejor, ¿no? No era necesario hacer todo esto, solamente era como que notar el patrón y solamente fijarte en las unidades. No lo escribí porque la verdad no he tenido mucho tiempo y estos problemas, por ejemplo, creo que es nuevo, o sea, no venía en otros exámenes anteriores, así que sí tardé un poco resolviendo los que hice, los que logré hacer porque no he tenido mucho tiempo y
Ya cuando, no les voy a pasar la diapositiva cuando terminemos, se las pasaré cuando yo escriba bien las respuestas y las redacte. Ahorita solamente las tengo como borradores. Entonces, vamos a continuar con este problema. Ok, este problema creo que sí se entiende bien. Creo que no es como que utiliza menos creatividad que el anterior, pero es más tardado. Es más tardado en cuestión de estar haciendo muchas cosas. Dice, ¿cuál de los siguientes números cumple que el número formado por sus primeros dos dígitos de izquierda a derecha es divisible entre 2? El número formado por los primeros 3 dígitos de izquierda a derecha es divisible entre 3. Así sucesivamente. O sea que los primeros 4 números de izquierda a derecha serán divisibles entre 4. Los primeros 5 serán divisibles entre 5. Los primeros 6 entre 6, etc. Eso se refiere con sucesivamente. Hasta que el número formado por los primeros 9 dígitos es divisible por 9 y el número entero, que es de 10 números, es divisible por 10. Este es un poquito más como que tardado. Pero una cosa que sí les quería aclarar es que no es necesario que estén haciendo todas las divisiones. Para nada, no tienen que estar dividiendo, ¿ok? Yo sí lo hice, Ana. ¿Cómo lo hiciste? Sí, Yo y igual. pues, por ejemplo, yo puse del 1 al 9. Y pues fui viendo los números y, mentalmente me lo imaginé, bueno, vamos a ver, ¿se divide entre este? Pues no. Entonces, y así me fui haciendo hasta que llegué a que algunos números concordaban con la división. Entonces iba poniendo esos números al principio y así consecutivamente. Y pues también apoyándome de las respuestas que me habían dado. Ok. Respuestas que te habían dado. Ah, de los resultados. Ya. Sí, Y en este... yo lo que hice Ajá. fue checar que todos los, así que número por número, checar que fueran divisibles entre todos los números. Y pues casi siempre los 4 números que hay ahí llegaba hasta 7 y en 7 era donde no eran divisibles. Hasta que llegué al 38, 16, 54, 62, 90, que ese sí era divisible entre 7. Y ya con eso ya lo seleccioné. Ok, ¿cuál te dio? La B. La La segunda. 38. Sí, esa. Ah, ok. Sí, en este caso, les digo que si no saben o si no saben, sino que si no utilizan los criterios de divisibilidad muy de manera general, vas a tardar más y vas a perder un poquito más de tiempo porque se estará haciendo como que uno por uno. Está bien y está muy bien porque en este caso pusieron que era la opción B. Imagínense que hubiera sido la última. Imagínense que esa fuera la correcta y estar checando todos los criterios en cada uno puede ser un poco complicado. ¿Cuáles son estos criterios? No recuerdo si no se los había dicho y es importante. Hay criterios que nosotros tenemos en mente ya por experiencia. ¿Cómo ustedes saben que un número es divisible entre 2? ¿Cómo saben que es divisible entre 2? Si es par. O sus números, Exactamente. los números que lo componen. Exactamente. Si es par. Entre 2. Si es par. Esto significa que termina en un número par. Puede terminar en el 0, en el 2, en el 4, 6, en el 8. Eso se refiere si es par. Entre 3. Esto ya se los había dicho, ¿eh? Así que, a ver si se acuerdan. ¿Cómo sé que el número es divisible entre 3? Cuando sumas los 3 dígitos, bueno, o sea, en este ejemplo, y el resultado es divisible entre 3. Múltiplo, ¿no? Sí. Sí, exactamente, es lo mismo. Cuando un número es múltiplo, es divisible. Es como que, pues se refiere a lo mismo. La suma es múltiplo de 3. Ay, repetí. Entonces, el otro criterio de divisibilidad
fácil es entre 5. ¿Cómo saben que un número termina entre 5? Digo, es divisible entre 5. Múltiplo de 5. O es 5. Ajá, Termina pero en digamos que es un 5 número y en grandísimo. 0. Yo creo que tiene que terminar en 5 solamente. O en 0. 0. Sí, ¿Cierto? termina porque el 10 y el 100 y todos esos en 5. Ay, otra vez en 5 o en 0. ¿Cómo saben que un número es divisible entre 10? Cuando termina en 0. Termina en 0. Exactamente. Ok. ¿Sí se acuerdan qué significa divisibilidad? Es cuando es divisible entre un número, significa que ese número es su factor. Si hay un número que también se podría escribir como, por ejemplo, un número par, se puede escribir como 2K, es de la forma 2K. K es cualquier número que al multiplicarlo por 2 te da una cantidad que será par. ¿Por qué? Porque el 2 es un factor que está dentro de la descomposición factorial de este número. Entonces, ya explicado eso, ¿cómo creen ustedes, y ya con estos datos, cómo creen ustedes que un número es divisible entre 6? Si es par. Precisamente, el 6 es un número que tiene otros factores. 2, precisamente. El 6. ¿Cuáles son esos factores? Tres y 2. Exactamente. Entonces, si un número tiene el factor 2 y tiene el factor 3, pues tiene el factor 6. Así que es divisible entre 6. ¿Es divisible entre 6? Sí, es divisible entre 2 y 3. Es decir, si es par, como habían dicho, pero también si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Tiene que ser divisible entre 2 y 3. Esa es la regla, y de hecho es una regla muy buena porque aplica para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué más podría decirles? Un número es divisible entre 15 si es divisible entre 5 y entre 3. Yo creo que ahí ya se van imaginando cómo funciona el asunto. Y bueno, otra cosa, por ejemplo, aquí está, miren, un número es divisible entre 10 si es divisible entre, ¿cuáles factores? Manda, no 5 y te 2. escuché. Que si un número, es que ya como hablaron los dos no lo escuché, así que voy a volver a preguntar. Si un número es divisible entre 10, ¿qué factores tiene? También, o sea, ¿entre cuáles otros dos números es divisible? El 2 y el 5, ¿no? Exactamente. Dijimos que entre 2 si es par. Y entre 5 si termina en 5 o en 0. Y Tarán, el 5 no es par. Solamente te queda el 0. Por eso, los divisibles entre 10 solamente terminan en 0. Porque es una cantidad que cumple con las dos reglas, con los dos criterios de divisibilidad entre 2 y entre 5. Y bueno, eso les digo porque si ustedes por alguna razón quieren saber, no sé si el número es divisible entre otra cantidad mayor, solamente tienen que fijarse en que tenga los factores correspondientes. Y bueno, ya explicado eso, un número es divisible entre, a ver qué otro, entre 4. Cuando está repetido el factor, o sea, si es entre 4, que es 2 por 2, no solamente se necesita que sea par, porque podría ser que solamente fuera divisible entre 2 y no entre 4. Entonces lo que hacemos es que si un número es divisible entre 4, sus
Sus últimas dos cifras también son divisibles entre 4. Nada más las últimas dos. Les digo porque esto les puede salvar si es un número muy grande. Solamente tienen que fijarse en las últimas dos, ¿ok? Y bueno, ¿qué otra? Ya explicamos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El 7 lo quiero dejar para el último. Así que, voy a manejar el 8. El 8 es un factor que se repite 3 veces, el 2. O sea, 2 al cubo es igual a 8. Así que ya no solamente sus últimas dos cifras deben ser divisibles entre 2. Ahora, sus últimas 8 cifras, entre 8, sus últimas 3 cifras, ya no son 2, ahora son 3, son divisibles. Y encuentro en clases de física. Pero sí canté, pero es como que canto horrible, canto por la verga. Tiene activado su micrófono por ahí. Clases, si hablo en clases de física, o sea, hablo en clases que me gusten o que sepa del tema, o sea, que me pueda desenvolver, porque así es como... Ahora sí ya, gracias. Y bueno, entre 8 si sus últimas 3 cifras son divisibles entre 8, ¿ok? Ya que están esos, también está el que es el que es divisible entre 9. Dije que el de 7 lo quiero dejar hasta el final. Bueno. Otra vez que tengo que repetir las palabras. Bueno. Si un número es divisible entre 3, la suma es múltiplo de 3. Si un número es divisible entre 9, la suma es múltiplo de 9. Y listo. Ahora quiero explicar mejor el del 7. Así que voy a poner como que una nueva diapositiva. Insertar. Divisibilidad. Bueno, lo que pasa con el 7 es algo diferente. Lo que pasa con el 7 es que la cantidad se divide y se hace una resta con el dígito de las unidades. Ahorita les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el número de nuestro problemita, dice Sergio que el correcto es la B, porque es como que cuando llegó a ese criterio, cuando lo dividió entre 7, mejor dicho, era como que el único, el que daba la respuesta. Así que vamos a hacer eso. Lógicamente recuerden que solamente hay que usar los 7 números que nos indica. Los 7 números. Así que es un 3, un 8, un 1, un 6, un 5 y un 4. Esos son todos, ¿no? Ok. Y un 7. Pero aquí viene lo que les explico. Dejamos este número. Y el de las unidades lo separamos. Dijimos que de las unidades es el 7. Entonces yo a ese número, al que no tiene la cantidad de las unidades, le voy a restar el doble de este. Sería 14. Y ahí me da esta cantidad, me da 38.164. 0. Me da eso. Pero pues separo el 0. Lo voy a separar. Y le voy a volver a restar el doble. Pero pues como es un 0 no afecta en nada, lógicamente. Así que me va a volver a quedar la misma cantidad. 8. No, bueno, me va a quedar la misma cantidad, pero las unidades ahora es el 4, así que lo voy a separar. Y es el 4.
le voy a restar el doble del 4. Ay, ¿qué pasó? El 4 lo voy a separar y se lo voy a restar por acá. El doble sería 8, ¿verdad? Ya de esa resta me queda 3.808. Y voy a hacer lo mismo. Voy a separar esto. Y le voy a... y le voy a restar el doble. Es decir, 16. Ahí. Y de ahí, el 4. Voy a separar el 4. Y le voy a restar el doble. Y de ahí, me da 28. El 28 ya es un número muy pequeñito, ¿ok? Y lo que me interesa es que es divisible entre 7. El 28 es divisible entre 7. Y ya. Ese es el procedimiento, lo dejé al final, es solamente para que lo supieran. Ahí sí ya es su decisión, en este criterio de divisibilidad del 7, es su decisión si lo quieren hacer de esta manera o con la división, a como se les haga más fácil, ¿ok? Pero no está de más que se los explique. De paso, les quería decir también que el criterio de divisibilidad del 13 es el mismo procedimiento que el del 7. Separamos la unidad, pero ya no le vamos a restar el doble, sino que le vamos a restar, vamos a restar el número de las unidades multiplicado por 9. Y ya, ese era como que lo que les quería comentar de eso. Pero, lógicamente, antes, ya con esto, cuando tú sabes estas reglas, empiezas a aplicarlas más fáciles. Las empiezas a aplicar para ir descartando números. Por ejemplo, todas son divisibles entre 10 porque todas terminan en 0. Lo primero también que harían sería ver si los primeros dos son pares, que sí son pares, 98, 38, 18, 12, 92 son pares. El del 5 tendrían que ver que la cifra en el puesto número 5, en esa posición, tiene que ser 5 o 0, que todas cumplen, porque aquí hay un 5, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también, y todas están en la quinta posición. No sé si se fijaron de eso o simplemente fueron dividiendo, pero bueno, ahí está. Ya con eso, pues ya puedo ir asegurando que todos son divisibles entre 5. Todos son también... ok. Ya cuando hago el criterio de divisibilidad del 4, creo que no cumple es la D. Dice aquí. A, B, C, D. Porque tenemos el número 1, 2, 3, 4. Dijimos que el criterio es que sus últimas dos cifras sean divisibles entre 4. Y el 3 y el 4, que son las últimas dos cifras, da 7, que no es divisible entre 4. Así que este número ya lo tachamos, ¿ok? Este de acá, el número final, también lo tachamos porque no es divisible entre 8. Porque sus últimas tres cifras del número con 8, que son 4, 8, 1, dice que no son divisibles entre 8. Y bueno, el caso es que efectivamente al final, porque sí es un poco trabajoso, es de esos problemas que te llevan cierto tiempo, pero que no estén tan complicados, es lo bueno, porque si tú haces todos los pasos correctamente, vas a llegar, vas a perder un poco de tiempo, pero sí vas a llegar. Entonces es como que vale la pena, ¿no? Al final como que el criterio que te decide todo es el del 7, por eso se los quería enseñar. Y como tip,
les diría que en este tipo de problemas donde se utilizan criterios, donde todos tienen que ser divisibles por tal, inicien con el criterio más complicado de comprobar. Si te dice que tienen que ser pares, no inicies con ese porque ese está súper fácil y probablemente todos lo cumplan. Inicia con el más complicado y yo creo que ese te va a descartar varios números para que no pierdas tanto tiempo. Y ya después, si aún así no te resuelve nada, vas probando con los otros criterios. Ese sería el problema número 2. No voy a ir en orden. El problema número 7 está aquí. Dice, 3 de las piezas de rompecabezas que se muestran se pueden juntar para formar un cuadrado. Es decir, que tengan las mismas unidades pues por cada lado. ¿Cuáles son? La mayoría ya suponía que tendría que estar involucrada esta figura. Porque, por ejemplo, si utilizabas estas 3, la 2, la 1 y la 4, no como que no se le haya ni manera de hacer un cuadrado. Se utilizan estas, pero si te das cuenta, este triángulo está bastante pequeño como para cubrir toda la parte que le falta a esto. Entonces, se resuelve tal y como está puesto aquí. Y vamos a comprobarlo contando las unidades. Del lado, aquí de esta parte de abajo, vemos que hay 1, 2, 3, 4. Encima, así, el lado derecho, también hay 4. 1, 2, 3, 4. Es como que le falta solo un pedazo ya para hacer un cuadrado. De esas 4 unidades que hacen falta, bueno, de esas 4 unidades que tiene que llevar por lado este cuadrado, aquí del lado izquierdo solamente lleva una. Así que yo quiero una figura que tenga 3 unidades de algún lado para poder completarlo. Y el que cumple con esa propiedad es el 5, que tiene 1, 2, 3. Y por eso lo colocan tal y como está aquí. Y para comprobar las medidas de estos lados entre el 5 y el 1, entre el 1 y el 3, tendrías que sacar las medidas de cuánto mide el lado de este triángulo 1. ¿Cómo lo hacemos? Con el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Si se dan cuenta, es un triángulo isósceles, tiene 2 lados iguales, estos. Y abajo, o sea, la base, le mide 4. La altura es 1.5, se puede apreciar en la figura. Entonces, es decir, la altura. Entonces, este triángulo lo puedo dividir como entre 2. La altura lo divide entre 2. Este triángulo rectángulo y también entre este. Entonces, ya si yo sé que esto mide 1.5 y este mide 2 para acá, me doy cuenta de las propiedades del triángulo 3, 4, 5. No sé si recuerdan que les había dicho que los números tienen como que unas razones. Los triángulos rectángulos, si un lado mide 3 y otro mide 4, el siguiente medirá 5 a fuerza. En este caso, en vez de 4 mide 2, o sea que fue multiplicado por 0.5. 4 por 0.5 da 2. Y este mide 1.5, es decir, 3 por 0.5, o sea, la mitad, pues, ambos lados se dividieron a la mitad, entonces el 5 también será dividido a la mitad, por lo que yo de esa manera puedo saber que el lado mide 2.5. ¿Ok? Y pues se puede hacer lo mismo sacando esta altura y viendo que el lado coincide aquí, con la misma técnica de dividir. Este tiene 3 y de altura mide 2. Entonces, con el teorema de Pitágoras, pues podrán sacar que este lado es igual a este de acá. Y bueno. Uy, aquí creo que este es el que les había mandado por WhatsApp. Les pregunto, ¿les quedó alguna duda de la explicación de este? De todos modos lo voy a volver a explicar, pero quería saber si tenían duda en alguna parte en específico. Creo que sí, creo. Ujú. ¿Cómo
¿Cómo sabías que cuánto valía ah, ahí no veo cómo se llama ya ves que te hiciste esos triangulitos, rectángulos, pequeños alados del trapecio? Ajá. Y creo que por ahí mencionas cuánto mide ese lado. Y mi duda era, ¿cómo sabías cuánto medía eso? ¿Cuánto medía este de aquí? Ajá, sí. Es la base de ese triangulito que hay a los lados. Que ahí sale. Ok. La manera en que lo supe es, y de hecho es interesante porque el problema como tal, a ver qué te dice el problema, también siempre me fijo en qué dice. Ahorita nada más hago más chiquito de la pantalla. Dice que es un trapecio isósceles. Y ahí está como que algo muy importante, es isósceles. O sea que estos lados miden lo mismo. Aquí te dice que mide 5, de hecho. Te dice que miden 5, que la base menor mide 4 y la base mayor mide 10. Entonces, un trapecio tiene como que la línea, la base menor, Ya entendí. la línea menor es AB, ADC, son paralelas. Ya, son Ya. paralelas. Sí, y como son paralelas, es la misma altura, digamos que si yo trazara la línea así como la tracé, esta perpendicular a la base mayor, es la misma altura. Y ¿qué podría hacer ahí? ¿Cómo podría decirles? Bueno, si ya entendiste, qué bueno, pero básicamente lo que quiero decir es que la base menor, el centro, la mitad de la base menor está encima de la mitad de la base mayor. Está justo encima porque, porque es isósceles. Porque es isósceles, o sea que está como que dividido o distribuido de una manera equitativa. Es simétrico, también si lo quieres decir así, es simétrico. Entonces, ya que yo sé que esta mide 4 y esta mide 10, la diferencia entre ambas es 6. Esas son las unidades de diferencia. Y yo sé que a cada una mide 3, porque como dije que es isósceles, pues hay la misma distancia, o sea, está dividido de manera equitativa. Esto me lo dice ya desde que me va diciendo que es isósceles, básicamente. Me está diciendo que este mide 5 y este también. Si tienen la misma altura porque son paralelas, es imposible que midan 5 y que no estuvieran distribuidas de esa manera. Porque si esta midiera 5 y esta también midiera, y esta midiera, por ejemplo, 6, significa que esta línea de aquí arriba no sería paralela, sino que estaría de lado. Y bueno, es simplemente como que entender bien las propiedades que tiene esta figura. Al decirte que es isósceles, pues la base menor está justo encima de la base mayor y la diferencia que hay entre ambas bases está dividida de manera equitativa. 10 menos 4, y es lo que puse aquí. CG, o sea, esta base del triangulito chiquito que yo saqué, es igual a 10 menos 4 entre 2. 10, o sea, la base mayor menos la base menor entre 2, porque está dividido de manera equitativa, que es igual a 3. O sea que esto mide 3 y esto también mide 3. Por eso puse aquí CG es igual a HD. La clave de este ejercicio también es creatividad en geometría. A mí me encanta la creatividad en geometría. No digo que sea como que mi fuerte, simplemente me gusta mucho porque puedes hacer muchas cosas. En este caso, la base, o bueno, la técnica para sacarlo es utilizar tus conocimientos. Mis conocimientos son que yo conozco más del triángulo rectángulo, así que de esta figura yo saqué triángulos rectángulos, lo cual me queda que porque es un trapecio isósceles. Entonces, de eso yo sé que esto mide 3. Y bueno, y si se dan cuenta, como dice que esto mide 5 y esta pequeña base mide 3, aquí les dibujé el triángulo como que lo saqué. Y lógicamente la altura sería 4. Y ya con eso, nada más me quedaba una cosa. Lo que me preguntaba en sí
¿Cuánto mide CF? Ok. Lo que yo necesitaba saber era, otra cosa que sí era importante saber era que eran semejantes, eran algunos triángulos semejantes, perdón. Aquí lo escribí. Puse, entonces, si B es un punto medio, significa que la hipotenusa del triángulo CBH, CBH, este que yo hice aquí, si se dan cuenta, el H fue un punto que yo puse para generar triángulos rectángulos. Entonces, ese CBH, la hipotenusa, es igual a la mitad de la del triángulo CEF. Es decir, el triángulo grande, ya el que te trae el problema. Tienen la hipotenusa mide la mitad. Y ambos comparten el ángulo un ángulo de 90 grados. Porque miren, este de aquí lo comparte en F. Ahí lo comparte. Ok. Sí, porque mira, te dice que es un triángulo rectángulo. Si no me dijera eso, yo no podría decir que hay un triángulo, que hay un ángulo recto de 90 grados. Yo lo puse porque dice que es un triángulo rectángulo. Y este también es un triángulo rectángulo porque yo así lo establecí. Yo dije, voy a hacer una línea que vaya perpendicular. Entonces, ambos tienen un ángulo de 90. Ambos tienen este mismo ángulo. O sea, este de aquí es igualito para ambos porque de ahí salieron, digamos. Y la hipotenusa mide la mitad. Así que son semejantes en razón 1:2. Y bueno, puse, si CH es igual a 7, CH, aquí está. ¿Por qué mide 7? Pregunto, para ver si me van captando. Porque CD mide 10, pues CH está dentro de CD. Entonces, si le quitas a CD, le quitas CH, va a quedar HD. Ajá, y como HD es 3, pues CH es igual a 7. Así Entonces, y si dijimos que son semejantes en razón 1:2, eso quiere decir, básicamente, aquí lo escribí, si CH mide 7, CF, o sea, todo esto, mide 14. Si se dan cuenta, mi figurita no está muy apegada a la realidad, porque esto no parece que esté a la mitad, sino que parece como más a la derecha. Aquí es donde yo les digo que a ustedes no les debe importar mucho cómo se vea, sino utilizar bien las propiedades. Básicamente aquí sí se vería la mitad, porque eso sí está un poquito mejor, pero en tu dibujo tal vez no. Pero el caso es que tú sabes que como que aquí te está diciendo que tú hiciste la línea perpendicular desde B y sabes que B es la mitad, pues significa que esto también será la mitad, porque ya dijimos que son semejantes. Todo esto mide 14. CH mide 7. HF mide 7. Pero a mí no me está preguntando HF. Yo lo hice desde aquí. Me está preguntando DF, si no me equivoco. CF me está preguntando. CF. Ok, ya noté qué pasó. Es que yo puse aquí D era acá y acá era C. Pero el caso es que me está preguntando esto, lo mismito. Me está preguntando DF. En mi dibujo es DF. Esta longitud. Y si yo sé que de H a F mide 7 y de H a D mide 3, pues a ese 7 le quito 3 para solamente tener esta partecita y me da 4. Y esa era la solución. Creo que sí la pusieron bien en este problema. Aquí está, 4. Y esa era la manera. ¿Qué conocimientos especiales necesitamos? Solamente las propiedades de un triángulo rectángulo. Como tal, estrictamente solamente necesitamos saber eso, pero ahí ya se pone en juego pues la creatividad y créame, eso de los trazos auxiliares se agarra con la práctica.
Yo cuando estaba en segundo semestre, me acuerdo que una vez el profe Garcés en su club puso un problema que se resolvía con trazos auxiliares. Y yo jamás había visto en la vida que alguien utilizara trazos auxiliares para resolver un problema. Yo pensé que todos los problemas se tenían que resolver con la información que te daban nada más y que no podía sacar nada más. Eso es lo que yo creía. Y entonces estaba Ángel, no sé si lo conocen. ¿Alguien conoce a Ángel Jiménez? No. No. Bueno, ok, Ángel es un alumno que recién salió egresado, pues ya salió ahorita, y él es medalla a nivel nacional en matemáticas, estuvo en el plantel y fue mi maestro, también mi amigo, bueno, yo lo considero mi amigo, no sé si él igual a mí, pero el caso es que ahí estaba Ángel, yo no lo conocía, y bueno, él lo resolvió pues facilito, ¿no? Pues para él, fácil, trazos auxiliares, y yo me quedé con la boca abierta, y yo dije, Dios, a mí nunca en la vida se me va a llegar a ocurrir pues trazar líneas de la nada para llegar a una solución. Y ya después con la práctica me di cuenta que sí se podía. Entonces les digo para que no se desanimen. Yo creo que ahorita ustedes en este nivel están más avanzados de lo que yo estaba, digamos, en su grado, en su semestre. Entonces todo se puede en la vida. Y de hecho, se me olvidaba que Ángel, bueno, es que Ángel también tuvo un club y yo estuve en su club. Y él me pasó, cuando yo iba a aplicar a la segunda etapa, el año pasado, me dio una lista de capítulos de libros de Olimpiada. Ya ven que yo en Teams siempre he subido los libros de Olimpiada. Les he dicho, aquí subí el de geometría, de álgebra, etc. Él me dio la lista de qué capítulos estudiar, y me dijo, si tú lo estudias, es seguro, y si lo dominas, es seguro que pasas la segunda etapa, porque solamente se necesita eso, es seguro. Y entonces yo todavía tengo la lista ahí, la tengo mensaje, porque jamás borré ese mensaje. Entonces, pues se las voy a pasar al rato y pues ya quedará en palabras de Ángel que si ustedes estudian eso y realmente lo comprenden, van a pasar. Sí se cumplió conmigo, lo estudié muchísimo, yo no sabía y sí se me hizo muy complicado. Cuando tú lees ese libro es como que lo estás leyendo pero no vas entendiendo bien, nada más le vas agarrando algunas cosas, así me pasó a mí. Pero sí lo estudié mucho tiempo, bueno, como un mes que tenía para la segunda etapa, y sí la pasé. Así que yo creo que yo puedo como que asegurar que sí es cierto. Y ya se los voy a pasar cuando termine la clase, ¿va? Y bueno, el problema 13, aquí está, ya. Son las 3:10. No sé si ustedes todavía tienen tarea o quieren seguir viendo los problemas. Tengo tarea. Y yo igual tengo tarea. Sí, está bien. De todos modos, nada más nos faltaba ver este y el del cuadrito. Y porque los demás hay unos que no me dio tiempo de hacerlos. Estos son los repetidos, los que ya los habíamos visto. Entonces voy a hacer bien mis diapositivas para la próxima clase. Nada más espérenme entonces que deje de grabar. Deje de tener grabación. Sí.